Hola amigos. Este es mi canal, excelentísimo. El día de hoy quiero tocar el tema referente a la pregunta, ¿es posible perder la salvación? Sin más preámbulos iniciamos. Escuchando diferentes tipos de predicaciones, tanto de quienes creen que no se puede perder la salvación, como de quienes afirman que hay que cuidarla para no perderla, veo que aún no hay suficiente claridad al respecto para muchos cristianos. Por esta causa he querido hacer un estudio donde en lo posible toco el tema desde el punto de vista bíblico y al final responderemos las preguntas más comunes con respecto a algunos versículos que han sido mal interpretados. Ahora pretendo comprobar y examinar a través de las Sagradas Escrituras para así llegar a una conclusión lo más razonable posible acerca de la pregunta. ¿Es posible que una persona siendo cristiana pueda volver atrás, exponiéndose a perder la salvación? Resumiendo la pregunta, ¿es posible perder la salvación? Yo creo que existe una lógica espiritual plasmada en las Sagradas Escrituras que nos dan una respuesta acertada. Para poder analizar correctamente debemos saber interpretar y entender bien qué es la salvación por gracia, qué es la predestinación, y examinar el carácter de Dios en todas las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, para llegar a una correcta conclusión y saber si es posible, o no, una vez teniendo la salvación volver atrás y poder perderla. Empecemos por definir el significado de gracia, y salvación por gracia. Gracia, en términos teológicos significa beneficio, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, ayuda, y don sobrenatural otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. Benevolencia, amistad, buen trato, regalo o don, no merecido. Ahora teniendo estas definiciones podemos decir que salvación por gracia es un don o regalo no merecido que Dios otorga gratuitamente al ser humano. Si partimos de que la salvación es un regalo de Dios, no merecido para el ser humano, gracia. En eso estamos de acuerdo. Escrito está en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, lo cual dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Siendo así, queda claro que la gracia de Dios se manifiesta en que el ser humano no merecía la salvación, ni podía hacer algo que lo hiciera merecedor. Pues como también dice en la carta del apóstol Pablo, a los Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y seguidamente lo reafirma en el versículo 22 del mismo capítulo donde afirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente no había oportunidad de salvación para el ser humano, ya que estaba separado de Dios desde el momento que éste decidió cambiar de Señor, prefiriendo obedecer a Satanás antes que al Creador de todas las cosas, Dios. Pero Dios Todopoderoso ya tenía un plan de redención, una única oportunidad de salvación para el ser humano. Pues Dios le amó tanto que decidió dar esa oportunidad de ser salvo a todos a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el ser humano que desee ser salvo, debe creer de corazón en Cristo, aceptando su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, al confesarlo y reconocerle como único y suficiente Salvador, pidiendo perdón por nuestros pecados y apartándonos del mal por medio de la fe en Él. Es esta la gran y única oportunidad de la humanidad para volver a estar en comunión con su Creador y así ser salvos. La salvación es un regalo para la humanidad. Dios ya pagó todo, consumado es. La puerta de la salvación está abierta, la mesa está servida. Ahora la decisión de si quieres entrar o no, es tuya. La decisión y la responsabilidad de si deseas ser salvo, o no, es tuya. Recordemos que en todo ser humano, Dios ha puesto eternidad en su corazón, una conciencia, algo que te dice que necesitas a Dios y es tu decisión si quieres, o no tomar ese regalo de salvación que Dios te ofrece. En resumen, es esta la doctrina de la salvación por gracia. Que el ser humano al pecar se apartó de Dios, al desobedecer a su Creador se dejó seducir por las mentiras de Satanás, cayendo así en sus garras prisioneros del pecado. Por lo tanto, el ser humano al estar prisionero no podía salir de allí, pues la puerta estaba cerrada y no podía hacer ninguna acción para su propia salvación, ya que era más fuerte el que lo tenía preso, cuyo nombre es Satanás. Pero Dios en su infinita sabiduría, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y en su gran amor y misericordia, viendo al ser humano preso y sufriendo sin remedio por causa del pecado, ya tenía un plan de redención preparado antes de la fundación del mundo, el cual consistía en enviar a su único Hijo Jesucristo, encarnando, haciéndose humano y en representación del ser humano, pero sin relación con el pecado.
Sufrió y soportó todas las tentaciones, siendo perfecto en todo, cumpliendo perfectamente la ley de su Padre Celestial, sin desobedecer en nada y así poder representar ante el tribunal celestial a la humanidad, llevando en su cuerpo el precio de nuestra maldad, condenando al pecado en la carne, recibiendo en sí mismo todo el pago de nuestras maldades hasta la muerte, y muerte de cruz. En donde todo aquel que acepte dicho sacrificio y le reconoce como único Señor y Salvador, será justificado y perdonado por su sangre. Y la humanidad, una vez que estaba muerta en sus delitos y pecados, al resucitar Cristo de entre los muertos, abrió la puerta que nos tenía presos dándonos salvación. Salvación a todo aquel que quiera aceptarlo. Por eso Cristo al morir dijo: consumado es, todo está hecho. La puerta de la prisión del pecado, de donde no podíamos salir, fue abierta para que pudiéramos salir, y ya no ser más esclavos del pecado. Y la puerta que conduce a la salvación, que estaba cerrada por culpa del ser humano y que nos impedía poder entrar a Dios, también fue abierta para que todo aquel que lavara sus pecados a través de la sangre de Cristo pudiera ser salvo. Por esa causa es que la decisión de nuestra salvación ya no es de Dios, pues Él ya decidió salvarnos a todos, salvar a toda la humanidad en Cristo, como está escrito: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Dios te ofrece la salvación gratuita y te ha dado la capacidad de decidir si quieres ser salvado o no. La decisión es tuya. Esa es la salvación por gracia. Ahora, hablemos de la predestinación, cuyo significado es destinar algo, o a alguien, anticipadamente para una cosa. Efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona, o de una cosa. Cualquiera podría afirmar que la salvación es solo para algunos escogidos individualmente y al azar por Dios desde antes de la fundación del mundo. Algo así como la suerte. Altín Marín. Y que la oportunidad de la salvación no es para todo el mundo. Y por esta causa es que no toda la humanidad será salva. Pues el ser humano no puede decidir ser salvo, ya que Dios es quien los escoge y ha hecho a unos para salvación y a otros para condenación. Personalmente creo que tal afirmación de que unos han sido creados para salvación de manera individual y otros para condenación es una mala interpretación de varios capítulos y versículos de la Biblia que hablan de la predestinación. A la luz de las Escrituras creo que dicha afirmación es solo una parte de la verdad que no se ha entendido bien. Y les añado evidencia. Note que cada vez que se habla de predestinación para salvación, se dice que fuimos predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y que las obras han sido preparadas de antemano para que nosotros caminemos en ellas. ¿Quién es la clave de la predestinación? ¿A través de quién y en quién fuimos predestinados para salvación? Pues a través de Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. En otras palabras, esto no significa que Dios hizo individualmente a unos para salvación y a otros para condenación, sino que Dios en su eterno presente, y previendo que el ser humano se dejaría tentar y se apartaría de él, ya tenía un plan diseñado de enviar a su Hijo Jesucristo para darle esa oportunidad de redención al ser humano en general. Una vez más aclaro, el mundo fue escogido para salvación en Cristo, sin descartar a nadie, para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. La predestinación de salvación es para todos los que vengan a Cristo. Dios ya te escogió para ser salvo. Dios no escoge al azar, ni individualmente a unos para salvación y a otros para condenación, sino que Dios predestinó, de manera general, a los buenos para salvación, y a los malos para condenación. Y aunque desde que el ser humano cayó en pecado solo sabe hacer el mal, ya que se ha convertido en un ser separado de Dios, para poder hacer lo bueno, y ser considerado bueno, necesita acercarse a Dios a través de Cristo, quien es el que limpia el pecado y nos hace nuevamente presentables a Dios. En otras palabras, los salvos serán los buenos, y los condenados los malos. Los buenos son todos aquellos que eran malos, pero que se acercaron a Cristo para ser lavados de sus pecados, justificados por su sangre, lo que los hizo nuevamente buenos, presentables, así como lo éramos originalmente antes de pecar ante Dios Padre. En el plan de Dios, la humanidad fue escogida para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero cada quien decide, individualmente, si quiere recibir el regalo, o no, que Dios le ofrece. Esta libertad de escoger si desea tomar la salvación o no, lo podemos ver aún en versículos tan básicos, pero muy dicientes de la doctrina bíblica, como lo es Juan capítulo 3 versículo 16, en donde claramente dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Analicemos detalladamente este versículo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito o a su único Hijo. Claramente afirma que Dios amó a todo el mundo sin excluir a nadie. Es más, no menciona a unos cuantos escogidos sino a todo el mundo.
sin excluir a nadie. En otras palabras, el mundo fue escogido para salvación a través del sacrificio de Cristo. La puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea. De manera que no es lógico decir o pensar que Cristo amó a la humanidad y murió por todos nuestros pecados, pero que el Padre ya había predestinado independientemente a unos por los cuales Cristo murió para luego condenarlos. Pues si fuese así, solo tendrían oportunidad de salvación unos cuantos escogidos y no toda la humanidad, y si así fuera también él habría escogido a unos para condenación, sin importar que Cristo hubiera muerto por ellos también, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Claramente vemos la libertad que Dios ha dado, la voluntad o capacidad del ser humano si decide creer o no, pues si no fuera así diría, para que solo los escogidos quienes van a creer no se pierdan mas tengan vida eterna. Pero así no dice, sino, para que todo aquel que en él crea o voluntariamente crea en él. La puerta ya está abierta para todos, como también dijo Jesús. Procurad entrar por la puerta estrecha, pues muchos entrarán por la puerta ancha que conduce a la perdición. Si Cristo te dice, procure entrar, te está diciendo, esfuérzate, la puerta está abierta. Te toca a ti entrar, pues yo ya pagué por todo. Consumado es. La salvación era imposible sin él, pero al sacrificarse por nosotros lo hizo posible para todos. El resto del trabajo de entrar y aceptarlo es tuyo. Todos están invitados a la salvación, pero no todos entrarán. Pues Satanás te ofrecerá falsos placeres, y mentiras que engañarán a muchos para que no entren por la puerta estrecha. No que Dios lo haya querido así. Si no entras es tu culpa. Ya Dios te abrió la puerta en Cristo. Pero si tú no entras por creerle a los placeres que Satanás te ofrece, te condenarás. Esta estrategia de engañar con falsos placeres es la misma que Satanás ha usado desde el principio para hacer caer al ser humano y separarlo de Dios. Así como lo hizo con Adán y Eva, por lo cual fueron expulsados del huerto del Edén. Por otro lado, se ha hecho una mala interpretación de cuando Dios dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Lo cual muchos lo usan como base y complemento para afirmar que Dios ha escogido al azar y de manera personal a unos para salvación y a otros para condenación. Algo así como el timarín, como deshojando una margarita, intercalados. Tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes. Y no es así, pues lo que en verdad está diciendo Dios es que una cosa es salvarlos por gracia, o por regalo, y otra es salvarlos porque esté obligado a hacerlo, o tenga alguna deuda con el ser humano por lo cual debe salvarlo. En otras palabras, este pasaje dice que Dios a nadie le debe salvación, y nadie puede exigirle salvación. Que su soberanía está en que teniendo el poder y pudiendo escoger no salvar a nadie, ha decidido salvar a aquellos que le busquen y guarden su palabra. Como está escrito, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Algunos también añaden las palabras de Pablo, lo cual se han malinterpretado, para afirmar que Dios ha creado a unos para salvación y a otros para condenación cuando dice, Dios ha hecho unos vasos de honra y otros para deshonra. Pero han pasado por alto lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20 y 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Y es aquí donde vienen las palabras claves. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Claramente dice que para no ser vaso de deshonra es necesario limpiarse. En otras palabras, que es decisión, o debe ser voluntad de quien quiere ser vaso de honra, pues eso va en si queremos, o no. Esa facultad de decidir la ha dado Dios, y Él ya ha manifestado estar dispuesto a usarnos como vasos de honra, pero eres tú quien decide aceptarlo. Lo que llamamos libre albedrío. Pero ¿cómo podría yo limpiarme para ser vaso de honra? La respuesta es muy sencilla. Acercándonos a aquel que puede limpiarnos. Cristo. Otro citaría entonces el versículo que dice, no es de quien quiera, de quien corra, o de quien pueda, sino de quien Dios tenga misericordia. Pero una vez más les recuerdo que la soberanía y la misericordia de Dios está en que, pudiendo decir que no y condenarnos a todos, ha hecho lo contrario por su infinito amor. Decidió dar gratuita salvación en Cristo, pues Dios ya ha manifestado que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el deseo de Dios y su voluntad es que todos seamos vasos de honra, como también está escrito. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del mal. Y nuevamente lo que indica este versículo es que Dios no le debe misericordia a nadie. No le debe salvación a nadie.
Y que por más que te esfuerces a hacer lo que quieras hacer, si Dios no quisiera, Cristo no hubiera muerto por ti. Pero sabemos que fue lo que pasó. Dios ya ha manifestado en Cristo la voluntad de salvarte, pues toda la humanidad fue escogida por Dios para salvación. Por todos murió y resucitó Cristo. Pero es decisión de cada quien si quiere o no aceptarlo como Salvador. Una vez más es ahí donde entra el libre albedrío. Hay mucha evidencia, y claramente está en las Escrituras, que la salvación es un regalo de Dios ofrecido para la humanidad, para todos. Pero Dios ha dado o ha dejado que el ser humano decida si desea seguirle o no. De la misma manera que le dijo al pueblo a través de Moisés: yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. La vida si guardas y obedeces a Dios, y la muerte si decides apartarte de Él. Para poder entender las Sagradas Escrituras de manera correcta, es necesario primero ser nacido de nuevo, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Ser un verdadero cristiano, y estar deseoso de hacer la voluntad de Dios, con un corazón sincero delante de Él. Dispuesto a aprender. Y para aprender, es necesario haber leído y tener un amplio conocimiento de las Escrituras. Buscar la unidad en el Espíritu con los demás miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia. Escuchando diferentes tipos de interpretaciones entre los demás hermanos y compartiendo puntos de vista con ánimo de encontrar la verdad de los temas en cuestión. Comparando e interpretando las Sagradas Escrituras, no solo en contexto de un versículo, o de un capítulo, o de un libro, sino en contexto con todas las Escrituras. Comparando con el carácter de Dios manifestado en su palabra total y no parcial. Y al ver el carácter de Dios en todas las Escrituras, podemos darnos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios le ha dado al ser humano la capacidad de elegir qué camino seguir, y de recibir las consecuencias de su buena o mala elección. Dios ha ofrecido la salvación a todo el mundo, pues Cristo murió por todos. Por eso el mundo fue escogido para salvación. El ser humano fue creado para vivir salvo y seguro en la presencia de Dios. Eso creo ya ha quedado bien claro. Pero es el ser humano que se ha desviado. Creo y espero que hasta ahora he podido lograr, muy razonablemente exponer y dejar bien claro lo que es salvación por gracia, que toda la humanidad fue escogida para salvación en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero el ser humano, de manera individual es quien decide si desea aceptar dicho regalo de salvación, o no. Por esta causa veo mucho más fundamento bíblico en quienes creen que es necesario cuidar la salvación para no perderla. La predestinación se resume que Dios ha escogido al mundo para salvación en Cristo Jesús por cuanto Él murió por toda la humanidad para perdón de pecados. Vuelvo y lo repito, Cristo murió y resucitó para perdonar los pecados de toda la humanidad, pero solo se salvarán los que crean y quieran aceptar tal salvación. Como está escrito, la salvación solo es para todo aquel que en Él crea. En las Escrituras vemos casos en que por pura misericordia Dios forza a unos a entrar, aun cuando ellos no quieren hacerlo, hasta que de forzarlos, les hace ver y entender su error. Se arrepienten y entran para salvación. Casos como el de Jonás, que queriendo huir de Dios por miedo al trabajo que él le había encomendado, Dios le manifiesta su misericordia en que pudiéndole dejar ir y desecharlo buscándose a otro que si quisiera hacer su voluntad, no lo hizo, sino que permitió que a Jonás se lo tragara vivo un gran pez para que éste razonara para arrepentimiento, y una vez esté arrepentido, el pez le vomitó para que Jonás pudiera volver a retomar el trabajo que Dios le había encomendado. Por misericordia y para salvación Dios le forzó a entrar. El caso del profeta Balaam, relatado en el libro de los Números capítulo 22. En donde vemos que el rey de los Moabitas, pueblo enemigo de Israel, envía dinero al profeta Balaam con la condición que éste maldiga a Israel en el nombre de Dios. Pero vemos que el profeta al consultar a Dios, Dios le prohíbe maldecir, pues Israel es su pueblo bendito y escogido. A lo cual el profeta le da la información al rey de los Moabitas diciéndole que Dios le ha impedido maldecir a Israel. Pero vemos que el rey de los Moabitas en varias ocasiones le ofrece más dinero para que vuelva a consultar a Dios y le haga cambiar de parecer. A lo cual el profeta, deslumbrado por el dinero, accede a volver a consultar a Dios aún sabiendo que Dios ya le había dicho que no maldijera a su pueblo. Y aunque Dios, viendo el atrevimiento del profeta, le da permiso de ir tras el rey de los Moabitas, pero con la condición de decir y profetizar solo lo que Dios le dijera. Bendiciones para Israel. Pero luego vemos que más adelante, camino a Moab, un ángel con su espada desenvainada estaba listo para matar al profeta, dándonos a entender que aunque Dios le había dado el permiso al profeta de ir a Moab, Dios le había dicho que solo debía ir a bendecir, y no a maldecir. Pero notamos por la intención del ángel, que Dios seguía viendo aún en el profeta la intención de maldecir a su pueblo, pues este profeta estaba ciego, deslumbrado por el dinero que el rey de Moab le había ofrecido.
Sabemos el resto de la historia. Como Dios, pudiendo exterminar al profeta por causa de su necedad, por el contrario tiene misericordia y le forza a hacer lo correcto, frenando la locura del profeta deslumbrado por el dinero, pues hace que un animal de carga le hable, haciéndole entrar en razón, y abre los ojos espirituales del profeta, permitiendo que vea lo que va a recibir, juicio. Si decide seguir en el camino equivocado, pues le permite ver al ángel con su espada, a punto de matarlo por la intención de desobediencia que aún estaba en el corazón del profeta. También vemos el caso del mismo apóstol Pablo antes de su conversión, que aborrecía el cristianismo a tal punto de perseguir a cristianos para matarlos, y de cómo Dios usa de misericordia, que en vez de aniquilar a su perseguidor por el contrario le forza a entrar para salvación, apareciéndosele el Señor para confrontarlo, dejándolo con ceguera física temporal al decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo esta la causa de conversión de Saulo, pasando de ser perseguidor a ser uno de los más grandes apóstoles de la historia del cristianismo al comprobar con sus propios ojos que Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Esto en cuanto a algunos casos bíblicos en donde Dios por misericordia forza entrar a aquellos que se han extraviado o que simplemente no querían entrar. Como Dios usa de misericordia con otros que ya estando adentro, y teniendo la salvación, han vuelto atrás, pero después de un tiempo han visto su error, se arrepienten y vuelven al redil para salvación, y Dios les recibe. El caso del hijo pródigo. También hay casos en que unos han entrado obteniendo la salvación, y se han vuelto a salir, y Dios ya no los vuelve a llamar, y aunque les deja la puerta abierta para que regresen, los deja seguir su camino errado, y estos confiados nunca se arrepienten, confiando en que la puerta sigue abierta. Pero la muerte les sorprende, por lo cual mueren en pecado, sin arrepentimiento para perdición. Estos últimos son los que apostataron, y apostatarán de la fe. El caso de muchos reyes de Israel que eran ungidos de Dios o escogidos por Dios para gobernar, regir con justicia, guiar a su pueblo a hacer el bien. Pero vemos como muchos, la mayoría, a pesar de ser escogidos por Dios para hacer el bien, estos se desviaron, olvidándose del propósito para lo cual Dios les había escogido, y se apartaron olvidándose de Dios para seguir las mentiras y placeres de Satanás, por lo cual fueron condenados. En otras palabras, una vez que fueron escogidos por Dios para salvación y para bien, estos se apartaron y se condenaron. Entonces está claro que la soberanía de Dios está en que Él a nadie le debe salvación. Que aunque en algunos casos usa de su soberanía y su misericordia forzando entrar a la salvación a algunos que no querían entrar, e incluso puede volver a llamar por puro afecto de su voluntad a aquellos que han recaído en el pecado, azotándoles para que vuelvan a entrar arrepentidos y así librarlos de la condenación, esto no significa que sea una regla general. Y que yo me deba confiar en que si me aparto de Dios, Él me hará volver al camino como si estuviera obligado a hacerlo. Pues si me aparto de Dios para deleitarme en placeres vanos del pecado, confiado en que Él me hará volver al camino, no es otra cosa sino pisotear la sangre de Cristo, de lo cual Dios no tendrá por inocente al que tal haga. En el siguiente pasaje bíblico podemos ver parte del carácter de Dios, y cómo actúa Él de acuerdo a la actitud de cada persona. Aunque todo el capítulo es bien claro, solo citaremos los versículos que prácticamente resumen todo el capítulo. Ezequiel capítulo 18 versículo del 24 al 26. Mas si el justo se aparta de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿acaso vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas. Por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dices, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, dices que no es recto mi camino, cuando lo cierto es que vuestros caminos son torcidos. Si el justo se aparta de su justicia, y hace iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. También lo dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 del versículo 2 al versículo 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. También vemos en Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30, como el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos en la parábola de los talentos. Parábola dirigida a la iglesia de Cristo, a sus siervos.
que al repartirle a cada siervo responsabilidades, de los 3 solo 2 fueron buenos siervos, administrando bien los talentos que les habían confiado. Por el contrario, el último al que menos responsabilidades se le habían confiado, no hizo nada, por lo cual fue duramente reprochado, y finaliza diciendo: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si es posible, que una vez siendo salvos, redimidos por la sangre de Cristo, si no permaneces en él y te sales de su cobertura, no darás buen fruto, serás cortado y perderás tu salvación. Pues serías echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aunque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, debemos tener en cuenta que para que esto suceda, primero dice, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En fin, y en conclusión de todo lo anteriormente escrito es: creo que la salvación sí se puede perder si no le das la importancia debida al sacrificio que Cristo ha hecho por ti, pues la salvación es un regalo inmerecido, pero debes cuidarlo como el tesoro más grande. Que en ti está la decisión si quieres continuar bajo la cobertura de Cristo o te quieres salir de ella. Está escrito que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, que es posible que si te sales de la cobertura de Cristo, Dios en su misericordia te vuelva a llamar y hasta forzar a volver a entrar, pero que no es una regla general, pues Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. También es posible bajo la misma ley que si te sales, y aunque Dios te siga llamando a que vuelvas, tú ya no quieras, pues te has enlodado tanto en el pecado, y Satanás te ha engañado en tantos falsos placeres, que ya estás tan ciego que no puedas volver a redil, y Dios ya no te busque, pues también Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y tú ya la despreciaste, y Dios opte por no insistirte más. Pues has vuelto al vómito y como puerca lavada al cieno, como está escrito en Ezequiel 33:13, cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Entonces les añado, hermanos míos, un razonamiento sencillo, fácil de entender. Recordemos que hay hermanos de débil conciencia, son aquellos que aún no se han fundamentado bien, y que necesitan de ser empujados para que avancen, cuya enseñanza de que la salvación no se pierde, les puede ser contraproducente, llevándolos a confiarse en que si se apartan Dios los encaminará otra vez para salvarlos. Y muchos andan así dejándole la responsabilidad a Dios de su propia salvación. Si quieres estar seguro de tu salvación, entonces permanece en Él, no te estanques, aliméntate constantemente en la meditación y estudio de su palabra, siendo oidor y hacedor de la misma, orando en todo tiempo para no caer en tentación. La vida del cristiano es una vida de constante perfeccionamiento, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y apartándonos del mal, pero si nos descuidamos, nos confiamos dejando de alimentarnos espiritualmente, nos debilitaremos, y esto nos llevará a caer, y entre más tardemos en volver a Él, esto nos llevará a enlodarnos más y más en el pecado hasta pecar deliberadamente, acostumbrándonos a vivir así, y cada vez será más difícil levantarnos. Si la muerte nos sorprende en esa condición separados de la cobertura de Cristo, entonces perderás el regalo de la salvación, pues Dios borrará tu nombre del libro de la vida. Si te ha gustado este tema, compártelo con tus amigos. Dale me gusta y suscríbete. En lo posible, si Dios quiere, estaré publicando más estudios de doctrina bíblica, en donde trataré de compartir de manera breve, y bien explicado, con palabras fáciles de entender, acerca de diferentes temas y preguntas controversiales. Que Dios les bendiga. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan en Dios, gloria, honra, e inmortalidad.